amigo, hola amiga. Hoy vamos a comenzar con unos versículos que he encontrado aquí en la Biblia. Quiero compartirlos contigo. Estos en particular se encuentran, los primeros que vamos a leer, del libro de Jeremías. Jeremías era un profeta, se le conoció como el profeta llorón. Era un profeta que tenía que mandar un mensaje al pueblo de Israel, en Jerusalén. Y evidentemente no fue bien aceptado ese mensaje. Y le torturaron, le amenazaron, se burlaron de él. Y esto es lo que Jeremías habla con Dios y le dice lo siguiente: Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvado. Pues solo a ti te alabo. La gente me dice: ¿qué pasó con las palabras del Señor? Que se cumplan ahora mismo. Y sin embargo, yo no he insistido en que tú les envíes un desastre. En otras palabras, está diciendo: se ríen de mí, y yo no te estoy pidiendo, continúa en tu furia contra ellos, Señor, y manda un desastre. Dice: ni les he deseado calamidades para ellos. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No te conviertas para mí en terror, pues eres mi refugio en momentos de angustia. Deja en ridículo a mis perseguidores y no a mí, que ellos queden espantados y no yo. Haz venir sobre ellos momentos de angustia, destrózalos por completo una y otra vez. Claro, la gente a veces me pregunta, ¿cómo hay momentos así en la Biblia, en las cuales un profeta de Dios le está diciendo a Dios mismo, le está diciendo: destrózalos, ponlos a ellos en angustia, no a mí en angustia, ponles a ellos desnudos, no a mí en vergüenza? Te voy a leer otro versículo. Este se encuentra en el Salmo 22 y el rey David dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes, no hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre sino un gusano. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí. Me hacen muecas, mueven la cabeza. Y dicen: este confiaba en el Señor. Pues que el Señor lo libre, ya que tanto le quiere, que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, y su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fue puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Así como Jeremías clamaba al Señor y decía: elimina a mis enemigos, los que se están riendo de mí, David ahora dice: ¿por qué no me abandones? ¿Por qué parece que no estás aquí, no me estás ayudando? Yo confiado, tu pueblo confiado, y sin embargo me siento que estoy lleno de vergüenza, estoy lleno de abatimiento. Eso se encuentra en la Biblia. En el mismo libro de Salmos, David dice que rompa la mandíbula de sus enemigos. Dios mío, rompe la mandíbula de mis enemigos. Y claro, hay mucha gente que lee esos versículos y dice: ¿cómo puede ser que haya un Dios que esté rompiendo la mandíbula de los enemigos cuando su pueblo se lo pide? No. David, así como Jeremías, así como tanta gente en las Escrituras, lo único que nos están mostrando es el proceso de terapia sanadora de Dios. Quiero que veas el proceso de sanación entre Dios y tú como lo que en la tierra se conoce a la hora de ir a ver a un psicólogo. Cuando uno va a un psicólogo y le está contando sus problemas que normalmente no cuenta a nadie más, el psicólogo no tiende a hablar mucho. El psicólogo tiende simplemente a redirigir un poquitito la conversación o a hacer preguntas puntuales y a veces simplemente escucha. Entiendo lo que me dices. Pero no necesariamente él toma el hilo de la conversación y es el que más habla.
Es el paciente, la persona que va a ver al psicólogo, el que continuamente está hablando. De la misma manera, Dios es nuestro psicólogo y nosotros somos los pacientes. ¿Qué uno le cuenta al psicólogo? Cosas que no le cuenta a otra persona. A veces ni siquiera a su esposo, a su esposa o a su mejor amigo. Dios quiere ser tu psicólogo. No por ello decir que Dios no vaya a utilizar a individuos que te puedan ayudar, pero por encima de todo, Él quiere escuchar aquellas cosas que más te duelen. La gente me dice, enséñame cómo tú hablas a Dios. Y le digo, yo hablo a Dios de la misma manera que Jeremías hablaba a Dios. Y me dicen, ¿a qué te refieres? Le digo, pues si yo tengo un problema, se lo cuento a Él. Si estoy disgustado con Él, por lo que yo entienda o por lo que yo perciba, se lo digo. Dios, no me gusta lo que has hecho, papito. Evidentemente es algo que yo necesito sacar de mi pecho y se lo saco a Él. Se lo expreso a Él. Él quiere ser tu psicólogo, quiere ser mi psicólogo. Yo voy a explicarte un poquitito mi rutina. No porque esta rutina sea mejor que otra rutina, ¿ok? Pero esta es la rutina actual en la que he estado practicando por un tiempo ya. Me levanto a la mañana, me preparo con ropa de ejercicio, cojo a mi perrita y salgo a caminar. Vivo en una zona rural, allá en Australia, y salgo a caminar por entre 40 y 50 minutos aproximadamente. En el momento que salgo de la casa, levanto los brazos y doy gracias a mi papito y digo, papito, gracias por dejarme llamarte papito y por aceptarme como tu hijo. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar el día cargado con todo el oro de la valía que Dios me ofrece, el ser llamado su hijo. Y empiezo el día, y quiero empezar el día sabiendo que soy el príncipe de Dios, soy el hijo de Dios, que todo lo que acontezca en el día no va a influir mi valía, que lo único que influye en mi valía es el momento en el cual yo dejo de considerarme hijo de Dios. Pero si se me pincha una rueda, si pierdo un cliente, si cualquier cosa que ocurra, si meto la pata, que la meto bien a menudo, cualquier cosa que ocurra, no cambia mi valor como hijo de Dios. Y así se lo doy a saber a Él y me lo hago saber a mí mismo. Levanto las manos en un símbolo de confianza, porque mi confianza es en ser hijo de Dios. La Biblia habla mucho acerca de levantar las manos. Y yo sé que eso entre muchos cristianos es un poquitito como demasiado exuberante, demasiado... Sin embargo, la Biblia nos dice que en el pueblo de Israel alzaban las manos y daban gracias a Dios. Eso es lo que hago yo en la mañana. Yo no lo hago para mostrarme enfrente de nadie, si acaso delante de mi perrita a la mañana es la única que me ve. Pero te voy a decir un poquitito, antes de avanzar, un poquitito acerca del levantamiento de manos. Imagínate un partido de fútbol, una final de un mundial, en el cual está España y Holanda. Y han pasado los primeros 90 minutos y van 0-0. Han pasado los siguientes 15 minutos de la próloga. Y todo el mundo está un poquitito nervioso, con las manos tensas, con la columna un poquito curvada, mordiéndose las uñas. Es una posición fetal. Es una posición de inseguridad, de miedo. Que así mete Holanda. Otra ocasión perdida. Pero de repente, uno de los jugadores le pasa el balón a otro jugador español, y tengo entendido que su nombre era Andrés Iniesta, y Iniesta le da una patada a ese balón y mete el gol de la victoria. En un momento en la próloga, la segunda parte de la próloga, cuando ya prácticamente es muy difícil que Holanda meta de vuelta. ¿Qué hace todos los españoles en el estadio? Los periodistas, aquellos que están en las casas, ¿qué hacen? ¡Gol! Levanta las manos. Porque esta postura de levantar las manos es una postura totalmente opuesta a la postura fetal de hace unos minutos atrás. Es una imagen de confianza. El mismo cuerpo identifica esta postura con confianza. Mi confianza
cada mañana es en alzar las manos y llamarme hijo de Dios y aceptar su regalo para mí cada día. Y luego comienzo a hablar con Él y comienzo a caminar y le cuento de todo. Y cuando digo de todo, no solo lo bueno, sino lo malo. No solo aquello donde tengo victorias, sino aquello en lo que sé que Él me está pidiendo y tengo problemas. Papito, necesito más tiempo para perdonar a esa persona. No puedo. Lo que esa persona me ha hecho, papito, ya sé que me estás pidiendo, ya lo sé. Pero sabes que es difícil para mí. Y las imágenes vuelven a mi cabeza. Y lo intento. Y ayúdame. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo hacerlo? Y yo hago la mayoría del hablado. Yo soy el que continuamente estoy hablando. Él es el terapeuta que me escucha. De vez en cuando tengo como una especie de susurro en mi conciencia, lo podemos llamar de esa manera, en el cual una imagen viene y yo lo identifico como que Dios está tratando de sugerirme algo o de hacerme una pregunta. Él no impone su pensamiento, Él permite que yo llegue a las soluciones. Simplemente Él, como un buen padre, me va guiando. Y hablo con Él, y hablo por 40, 50 minutos. Según voy pasando por donde mi vecino, le pido a Dios por mi vecino. Él corta leña y trabaja con máquinas pesadas, con máquinas que pueden llegar a ser bien peligrosas. Su nombre es Russell. Así que voy pasando y el Russell está allá a lo lejos y yo levanto la mano y él me saluda. Y yo sigo hablando con mi papito en el cielo y le digo, papito, pon tu mano sobre Russell, protégelo en el día de hoy. Estate con él, tiene problemas con su salud, su diabetes, etc. Ayúdale con su salud, es un buen hombre. Y sigo caminando. Y me acuerdo de personas en mi familia, me acuerdo de mi mamá, oro por mi mamá. Le pido por mi mamá para que la cuiden el día de hoy, le pido por mi papá para que le cuiden el día de hoy, por mi hermano. Voy por una lista en mi cabeza de personas que aprecio. Y voy en la lista en mi cabeza por personas que tal vez me cuesta más apreciar. Tal vez por sus caracteres, no son caracteres con los que yo me relaciono tan bien. Y tal vez si tengo alguna queja de Dios, se la digo. Ya sé que lo que ciertas personas piensan. ¿Queja de Dios? ¿Un ser humano mortal quejándose de Dios? No, yo tengo quejas. Y si son incluso quejas de Dios, se las digo, porque Él es mi papá. Es mi Dios, pero es mi Padre. Y yo como hijo necesito ser educado. Y yo le voy diciendo mis problemas y mis dificultades por 40, 50 minutos. Y eso lo hago a las mañanas. ¿Para qué? Porque de esa manera yo ya he abierto la conexión verbal y comunicativa con Dios. Si a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana algo pasa, por el hecho de que yo ya he abierto la comunicación con Dios a la mañana, me resulta mucho más fácil buscar a Dios a las 11 o a las 12 de la mañana cuando tengo un problema, si es que anteriormente a la mañana, temprano, ya he abierto esa comunicación con Él. Es como que se convierte en una presencia conmigo alrededor del día. Tiempo atrás tuve una experiencia que me resultó curiosa y me ayudó a meditar más acerca de qué tipo de conversaciones tenemos con Dios, que nos ayudan a nuestra sanación y la sanación de nuestra mente. ¿Okay? Yo iba hablando con Dios, le iba contando mis problemas y de repente me meto en mi coche, en mi auto, y tengo siempre la costumbre de hacer una pequeñita oración para que Él me proteja en la carretera. Entonces, imagínate la escena. Yo estaba hablando con Dios de ciertas cosas, acerca de mi hijo, con sus planes. Él estaba buscando un trabajo, entonces para que le ayudara a encontrar un trabajo a mi hijo, etc. Entonces yo le estaba hablando a Dios de tú a tú, de cara a cara, como se puede llamar también. Y entro en el coche, cierro mis ojos y digo, Dios, protégeme en la carretera,
según estoy de viaje. En el nombre de Jesús, amén. Abro los ojos, enciendo el motor y continúo hablando de la misma manera que estaba hablando con Dios fuera del coche. Ok, entonces papito, esto es una de las dificultades que yo tengo. Con Nicolás quiere ahorrar este dinero y hay un número de ofertas de trabajo aquí en el pueblo con unos cuantos agricultores, etc. Y de repente me paro y dije, ¿qué cosa más absurda acaba de pasar? Yo estaba hablando con Dios antes de entrar al coche. Luego, como que paro de hablar con Él para orarle a Él o rezarle a Él para que me proteja y después vuelvo a hablar con Él. Y me hice la pregunta a mí mismo, ¿cuál de las dos situaciones es oración a Dios? ¿Cuál de las dos es la verdadera conversación con Dios? Y me di cuenta que en ese escenario no había hecho nada diferente de como si me hubiera, por ejemplo, presionado o hubiera tocado 3 veces el espejo del coche o alguna parafernaria que me hubiera a mí ayudado a sentir confianza y seguridad según iba a conducir. Imagínate este escenario. Yo estoy hablando con Dios, me meto en el coche, dejo de hablar con Dios y me presino. Y luego sigo hablando con Dios. ¿De qué vale la presionación en este momento? Es como una especie de amuleto. ¿Amuleto? Cuando estoy hablando con Dios, el que controla todo el universo. El caso es que lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas es ser parte de nuestras vidas. No quiere que traguemos con nuestras dificultades nosotros mismos. Si tenemos dudas de Él, digámoselos a Él. Si tenemos problemas a la hora de ciertas cosas o eventos que están surgiendo en nuestras vidas o dificultades, Dios, estoy tratando de encontrar un trabajo mejor y no viene. Dios, estoy tratando de buscar un trabajo, ni mejor ni peor, un trabajo y no llega. Cualquier cosa que esté en tu mente, tienes un Dios que te escucha, pero según tú estás hablándole a Él, existe un proceso de terapia mental, de una conexión entre el ser humano y su creador. Esa relación de terapia es sanadora en tu mente. Es como que empiezas a sentir esa confianza de que tienes la presencia de Dios allá donde vayas, según vas caminando, según estás entrando a un restaurante, según estás yendo al trabajo o según estás enfrente de la máquina trabajando en la fábrica. Allá donde estés, Dios está contigo. Siempre le puedes hablar de cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Si sales a la calle y tienes una rueda pinchada. Oh, Señor, una rueda pinchada. Pero no hace falta que le digas todo lo que tú te imaginas que hay que decirle a Dios. Oh, Dios Todopoderoso, tengo una rueda pinchada. Haz algo para que la rueda no esté pinchada. No. Señor, ¿ahora la rueda pinchada? Tenía prisa. Papito, tenía prisa. Nuestras frustraciones tenemos que llevarlas a Él. Él quiere ser tu terapeuta. Él quiere establecer una relación contigo, de padre a hijo, de padre a hija. Esa es la terapia, es parte de la terapia de Dios. Cuando yo leo el libro de los Salmos y veo a David diciendo, oh, Dios, aniquila a mis enemigos, párteles la cabeza, y no solo a ellos, sino a sus descendientes. Cuando la gente me pregunta, fíjate cómo David puede decir eso, yo digo, no, solo está teniendo una sesión de terapia. Está teniendo una sesión de terapia con Dios. Eso no significa que Dios quiera romperle la cabeza a los enemigos de David. Es David el que está hablando. Es el David el que le está diciendo sus frustraciones a Dios. El mismo apóstol Pablo dice que por mucho tiempo estuvo rogando y rogando por lo que él llama una espina en la carne. Tenía algo, una dificultad física, tenía
algo que le estaba afectando y rogaba a su Padre en el cielo que se la quitara, que le quitara ese peso, que le quitara ese problema. Y sin embargo Dios no se lo quitó, pero él rogaba y rogaba y rogaba. Y le decía, esta espina en mi carne, papito, quítamela, quítamela, es demasiado para mí. ¿Por qué no me la quitas? Y Dios le responde y le dice, mi gracia es suficiente para ti. ¿Cuál es la gracia de Dios? Es el mérito que nosotros no merecemos de ser llamados hijos de Dios, de que Él nos ofrece ser llamados hijos de Dios y el privilegio que Él siente cuando nosotros le llamamos papito. El mismo Jesús, en el jardín del Getsemaní, dijo, papá, si es posible, quita esta copa delante de mí, la copa amarga de su sufrimiento y de la crucifixión. Si fuera posible, que hay otro camino, papito, enséñamelo y yo lo tomo. Si con tu silencio me estás diciendo que no hay otro camino, entonces yo admito este camino, esta copa amarga, y la tomo. ¿Por qué digo que Jesús le llamaba papito? Porque sabemos que le llamaba en el hebreo Abba. Y Abba no es Dios, Abba no es Padre, sino Abba en realidad es un término coloquial que significa papá. Jesús llamó a su Padre papá. En muchas de las traducciones bíblicas pone como Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la palabra que Jesús usó era Abba, papito. Él quiere tener una relación contigo como con nadie más tú has tenido. Quiere estar ahí en tus momentos altos y en tus momentos bajos. Hay una canción en inglés que dice, The same God in the mountain is the same God in the valley. El mismo Dios en la montaña es el mismo Dios en el valle. Cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando todo te sale bien y cuando te han golpeado por todas partes. Eso no cambia nada. ¿Quién eres para Él? Eres precioso para Él, preciado para Él, valorado por Él. Él es tu Padre y quiere que tú seas su hijo y su hija hoy también.